Luis Abinader cumple un año de gobierno el próximo lunes. Sus expectativas, la valoración, positivas, negativas. Abinader convierte también en un ministerio el Instituto Nacional de la Vivienda. Todos los países del mundo, sin excepción, en este tema de pandemia, empezando por Estados Unidos, China, han aumentado sustancialmente los niveles de endeudamiento. No había otra forma. Y el que no lo hizo, mientras menos aumentaron los niveles de endeudamiento, peor están. Y búscate países en Centroamérica que dicen, no aumentamos los niveles de endeudamiento, mírate los niveles de fallecimiento que tienen, de estancamiento de la economía. O sea, ahora, el tema es, Uchi, ¿en qué se invirtió ese dinero? ¿En qué se invirtió ese dinero? Ahí está. Lo tenemos en la seguridad social, lo tenemos en la pandemia, lo tenemos también en la mejora de hospitales. El tema fue que aquí se tomó mucho endeudamiento cuando no era necesario. El tema, señores, de los tiempos buenos y malos es hasta bíblico. Entonces, se tomó endeudamiento en los momentos en que no lo necesitábamos, en los tiempos buenos. Los endeudamientos ya de este nivel son para o proyectos que tengan su retorno o también en momentos como estos. Entonces a nosotros nos tocó unos momentos que tuvimos que acudir al endeudamiento. Ahora, yo espero que al final del año estemos en alrededor de un 67% del PIB en términos de deuda. ¿En cuánto lo recibió? ¿En qué porcentaje? Me parece que estaba en unos 52, 53 del PIB, en términos relativos. Ahora, Uchi, el tema, tú comparas, por ejemplo, con otros países y nosotros no somos el de mayor endeudamiento, estamos quizás en el nivel averaje. El problema de nuestra deuda no es ni siquiera el % del PIB, es el costo de la deuda. Y ese costo de esa deuda nosotros la hemos disminuido. El costo de esa deuda. Pero además tú tienes que tener presente algo. Nosotros encontramos unas reservas monetarias por debajo de 6.000 millones y hoy tenemos las reservas monetarias más altas en la historia de la República Dominicana, con unos 12.500 millones, con una tasa estable que incluso pudo seguir bajando la tasa del dólar, porque hay dólar en abundancia ahora mismo en la economía, por diversas razones. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora al estabilizar la economía, Uchi, entonces un proyecto de estabilización y de disminución gradual de la deuda, que no puede ser ni en 4 años, ni puede ser en 8 años, ni puede ser en 12 años, sino tomarnos nosotros un plan que tiene que ser también de acuerdo con toda la sociedad, así como hemos presentado también el Pacto del Agua, que ese es otro tema, donde se involucre toda la sociedad para ir llevando los niveles de la deuda a niveles manejables. A propósito. Muy buenas noches, bienvenidos a En Primer Plano. Así comenzamos este programa a pocos días de que el presidente Luis Abinader esté llegando a su primer año de gestión, su primer año de gobierno. Señor de la Cruz, buenas noches. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los que nos siguen. Como tú bien señalas, son 12 meses de gestión de Luis Abinader, que son 12 meses que se ha pasado en medio de una pandemia. Es decir, son 12 meses, 52 semanas de prácticamente una decisión difícil, ahí eso hay que admitírselo a Luis Abinader, pero con el tema que está tocando, el del endeudamiento, se trata de una justificación. Es decir, al fin y al cabo, si tú la recibiste una deuda en 62% del PIB, del Producto Interno Bruto, y la lleva a casi un 70%, entonces significa que fue cosa. Bueno, ahí viene que si se usó lo que bien dice el presidente, que era para cosas importantes, y que por lo que dice el presidente, los préstamos que se hicieron en los gobiernos del PLD era para francachela
y no para necesidades. Bueno, hay que reconocer, evidentemente, que el presidente Abinader le ha tocado gobernar en uno de los peores momentos, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo, por la pandemia del coronavirus COVID-19. El primer país que celebró elecciones en medio de una pandemia, República Dominicana. Luis Abinader, el primer presidente post-dictadura, Sí. que gobierna, que nace después de la dictadura de Trujillo, y entonces es un cambio generacional que es sumamente importante. Hay que destacar que en medio de la pandemia y comenzando, bueno, en la campaña, ¿verdad? Al presidente le dio COVID. Sí. Entonces, o sea, que vivió en carne propia lo que es el coronavirus, que ya se vacunó, tiene no 2, sino 3 vacunas, se puso la de refuerzo con la Pfizer, pero uno de los puntos que se le ha criticado mucho al gobierno del presidente Luis Abinader es precisamente el endeudamiento. En los primeros 10 meses, de gobierno del presidente Luis Abinader, ha tomado aproximadamente 10.000 millones de dólares en préstamos. Estamos hablando que son 1.000 millones cada mes, mensualmente. Eso es mucho dinero. Entonces, el problema de eso no es el dinero que tú cogías ahí, es a largo plazo. Es como parte de los ingresos que recibe el Estado de su presupuesto, por eso es que te lo comparan con el Producto Interno Bruto, tienes tú que pagar una deuda. Eso vamos a simplificarlo. Usted gana, usted cogió el 20%, usted cogió y el banco le presta 100,000, usted paga 10,000 pesos. Después le prestan 200, usted paga 20,000 pesos. Pero después le van prestando, usted paga al final 50,000 pesos. Pero usted nada más gana 100. Estamos hablando que al final, por tanto préstamo que usted cogió prestado, ya sea por H o por R, su presupuesto real no son 100,000, sino 50,000. Entonces eso solamente pagándolo de intereses, que usted todavía no ha pagado un peso del capital. Pero lo más grave de eso es endeudarse para pagar deuda. Sí, eso lo dicen porque viene el otro problema. Sí, eso lo dicen los expertos, que no es factible. Entonces es un problema, evidentemente, que ahora, porque nos hemos agarrado, ¿verdad? En medio de la pandemia se necesita la compra de vacunas, de insumos médicos, enfrentar la crisis, todo muy bien, pero ¿a qué costo? Sí, pero al fin y al cabo que alguien va a tener que pagar con eso hay que pagarlo, ya sea para francachela o ya sea para necesidades. Entonces, ¿por qué quizás a Luis Abinader se le critica tanto, especialmente, por ejemplo, a la senadora por el Distrito Nacional, a Farideh Raful? Es decir, parte de la campaña que se centró y el discurso de campaña era el tema de los préstamos, del endeudamiento. Sí. Entonces ahora, ninguno de esos grupos que criticaban tanto el endeudamiento han dicho, esta boca es mía, ni siquiera han emitido un voto de censura en el Senado de la República, en el Congreso. Entonces, eso es un tema de política, como bien dice el refrán popular, una cosa es con guitarra y otra es con violín. No es lo mismo ver el juego de la grada que estar jugando, y como tú bien señalas, realmente no lo ha hecho mal el presidente, tomando en cuenta de que lleva un año, la experiencia de Estado no se improvisa, y en medio de la peor pandemia que ha afectado el mundo en las últimas décadas o en los últimos 100 años, como tú quieras llamar, una situación difícil donde se perdieron empleos, donde el problema de la salud se agravó. Sí, la recuperación de la economía. Y la recuperación de la economía ha sido realmente fuerte. Pero para nadie es un secreto que el presidente está lleno de muy buenas intenciones, de mucho ánimo, de mucho deseo, de mucha voluntad para hacer las cosas bien. Pero dice un refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Para el expresidente Leonel Fernández, que es un veterano gobernando, 3 periodos, ¿verdad? Y que aspira una vez más a terciarse la ñoña en el futuro inmediato, el gobierno del presidente Luis Abinader es de improvisado. Leonel Fernández lanza duras críticas a las ejecutorias adoptadas por el presidente Abinader y por su gabinete económico, y por el manejo que le ha estado dando el gobierno a algunas crisis que se han destapado. Vamos a ver las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo,
en un acto de juramentación de esa organización. Por parte del gobierno, enfrentar la crisis significa aumentar el gasto. El gobierno tiene que incrementar el gasto público para poder estimular el crecimiento. Pero ¿cómo el gobierno puede aumentar el gasto público cuando hay una disminución de los ingresos fiscales? Porque como resultado de la pandemia, ciertamente cerraron muchas empresas y por tanto los ingresos que el gobierno recibe bajaron. Ahora, si los ingresos bajaron y tengo que gastar más, ¿de dónde vienen los recursos para poder hacerlo? A través de la deuda. Y el gobierno efectivamente ha aumentado la deuda significativamente en los últimos 12 meses. De un 49% del PIB, que era la deuda pública nacional, hoy día es 72% del PIB. Por lo tanto, es evidente que eso es insostenible de aquí hacia adelante. Hoy se habla, la prensa de hoy, que el gobierno se reunió con los directivos del Banco Centroamericano de Inversiones y que hay un préstamo adicional de 300 millones de dólares. Aquí veo a algunos compañeros legisladores, empezando por el compañero Tobías Crespo. Ustedes tendrán que conocer a la Cámara de ese nuevo préstamo, que no se sabe para qué es ese nuevo préstamo, que son 300 millones adicionales. Como resultado de ese aumento de la deuda, en el presupuesto nacional, el 48% de cada 100 pesos, 48 pesos se dedican al pago de la deuda. Por lo tanto, cuando usted ya casi la mitad del presupuesto es para pagar intereses y amortización al capital, el resto es el pago de salarios, el pago de servicios, y por lo tanto al gobierno solo le viene quedando como un 15% del presupuesto para obras de infraestructuras, prácticamente nada. En esas condiciones, la gobernabilidad se hace difícil. Pero si además del COVID ahora añadimos que ha vuelto el dengue y que el dengue está afectando a los niños y que se está aumentando el número de pacientes en el pediátrico de Robert Rick Cabral, si ahora añadimos que también hay una enfermedad que afecta a los cerdos, entonces aquí nosotros estamos en un grave problema sanitario. Está afectando a los adultos mayores, está afectando a los niños y está afectando animales que comemos, ¿verdad? Como es el caso de los cerdos. Pero al mismo tiempo, cuando cerdos están muriendo afectados por la fiebre porcina africana, entonces ya no podemos comer cerdos como antes porque hay una escasez de cerdos, que vamos a comer pollo. Pero entonces resulta que ahora también hay menos producción de pollos de lo que se requería y un aumento de la demanda de pollos, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? El precio del pollo va a subir. Y ahora hay algo histórico. Nunca antes en la historia de la República una libra de pollo ha costado 100 pesos. Ahora, en el gobierno del cambio, una libra de pollo cuesta 100 pesos y eso no lo podemos aceptar. Ajá. Sí, sí. Súbelo. Deterioro hoy día en la República Dominicana, una situación de preocupación y vemos mucha improvisación de parte de la actual gestión gubernamental y muchas ofertas y pocas obras concretas. 27.000 millones. Bueno, ahí veíamos este análisis que hacía el expresidente Leonel Fernández de la deuda, el alto nivel de endeudamiento. ¿Sabes lo que pagar casi el 50% de tus ingresos? Sí, sí. Tú ganas 100,000 pesos, 100,000 pesos, pero tienes que pagar casi 50 en deuda, préstamo que cogiste. ¿Tú no ganas 100? No, pero te digo, tú ganas 50, pero de esos 50 tienes que pagar, 50. Tú tienes que pagar el colegio, sí. Tienes que pagar la luz, tienes que comprar comida. Tú no cuentas al fin y al cabo, tu presupuesto real deberían ser 150. Entonces ahí que viene los déficits fiscales. Para que la gente lo entienda. Es decir, lo que le pasa al gobierno es lo mismo que le pasa al dominicano común y corriente. Al común dominicano. El 80% de los dominicanos devengan o devengamos salario por debajo de los 30,000 pesos. 25,000. Bueno, fíjate que el gobierno comentó a 21, se dio cuál es la cantidad. Sí, el mínimo, pero es la mayoría. Entonces, el propio gobierno, que a través del Banco Central, que es el organismo que contabiliza la canasta,
dice que la canasta más barata, la que comemos los más pobres, cuesta 25 mil pesos. Hay un déficit ahí. Tú ganas 20. Hay un déficit. Eso en comida. Pero la energía eléctrica te la suben todos los meses. Entonces, al fin y al cabo, el gasto de una familia promedio puede ser real. 40, 50, 60 mil. Del colegio de los muchachos, el pasaje tuyo para ir al trabajo, tal cosa. Pero tú ganas 20 y si tú tienes suerte y la mujer tuya trabaja también ganas 25, son 45. Si son 60, hay que marotear 15 donde quieren. Entonces, eso es lo que te lleva a ti a coger de aquí. Cuando viene el doble, por eso es que viene el salario 13. La gente sí, tú dices, pero todo el mundo lo debe. Tiene que deberlo porque tú vienes arrastrando un déficit todo el año. Entonces una economía de remiendo. Sí. Usted va remendando. Sí, pero eso a todos los niveles. Los profesionales estamos así. No todo el mundo. Porque si usted ve desde los gobiernos, la mayoría de los dominicanos aplica esa misma economía. Sí, así es. Endeudamiento, déficit, me voy endeudando, voy a pagar la tarjeta de crédito, un préstamo aquí para pagar con este voy pagando aquello, y voy jugando ahí, me la voy buscando, saltando de un lado, de una esquinita, hasta que cuando se produce una situación de crisis, como ahora, usted se queda en el aire. Tú no lo aguantas. Y no lo aguanta. No, evidentemente por ejemplo, no puede aguantar. ¿Cómo lo aguanta? Para que la gente vea que no solamente pasó aquí, cuando el tema de la crisis inmobiliaria, Miguel, tú recuerdas en Estados Unidos, la crisis del 2000. Sí, la burbuja de la burbuja. ¿Qué fue lo que pasó? El sistema bancario, buscando préstamos, porque ¿qué es lo que pasa? El dinero es producto. Como diría Juan Bob, porque la gente lo entiende. Es una mercancía. Es decir, el dinero es el plátano o el arroz de la banca. Tú vendes eso, lo prestas y mientras más tú vendes, más ingresos tú ganas. Entonces, ¿qué pasó con eso? La gente comenzó, una pareja de esposos, que una ganaba $30,000, el otro ganaba 30, son 60, ¿verdad? Unificados. Entonces, cuando iban a buscar una casa, ellos, no, usted tiene condiciones, te unificaban los préstamos. Bueno, el que gana $60,000 al año en Estados Unidos está más o menos bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te prestaban a ti la casa, te hacían un préstamo en base a los 60, más otro ingreso. Cuando vino esa crisis, que votaron la pareja, ahí se perdió la casa y tú no tenías condiciones para pagar eso. Pero que son los países, son la gente. Yo tengo amigos que me dicen, el dominicano, tú hay un tipo que tiene la última jipeta, que cuesta 12 millones de pesos. Y dice, oye, mira, tú viste, ahí te aviso, no, que le aumentó 2 pesos a la gasolina, hermano. El que anda en una jipeta de 10 millones no puede estar preocupado por 3 pesos. No, jamás en la vida. Pero el dominicano es así. Es así. Es así, claro. Anda en un carro, tú lo ves en un Mercedes. Y se está quejando por el precio de la gasolina. Y se está quejando por el precio de la gasolina. No, que lo llevé a darle mantenimiento y cobró 60,000. Pero hermano, pero eso es para una élite, eso no es para usted. Había un anuncio de una gasolinera, bueno, una de las principales, bueno, le voy a decir el nombre porque ya no vendió sus acciones a la Shell. Sí, la Shell. Entonces, una señora rubia, hermosa, muy elegante, en un Mercedes-Benz, se paraba en la gasolinera, ¿verdad? A echar combustible. Y el bombero le preguntaba que de cuál iba a echar. Y entonces ella le preguntaba, ¿sabe usted cuánto cuesta este carro? Exacto, es así. No me venga a echar gasolina de la mala. Ya, eso ni se pregunta. No me venga a echar gasolina de la mala. Ella le pregunta, ¿sabe usted cuánto cuesta este carro? Sí. Y o sea, ponme la mejor que tú tienes aquí. Entonces, cuando uno ve a alguien en un vehículo de alto cilindraje, de alta gama, de precio muy elevado, quejarse por 2 pesos en la gasolina, ¿qué pasó, hermano? Pero, como esa reflexión me hacía me dice, pero es así. Es así. Aquí hay gente que tiene un vehículo que dice, no puede ser. Pero el dominicano es así. Tuve una gente sin crítica a los dominicanos, que un tipo anda, tú ves la pinta, anda con un Rolex. Empezó a pasar mucho entre los artistas, un Rolex de $40,000. Y anda, voy a decir la marca, un Toyota Camry del 94. No cuadra. ¿Qué pasó, papá? Sí. O el Rolex no es tuyo, o es falsificado, pero yo lo más grande, o el carro pero venga acá. Pero yo lo más grande, este caso lo conocí yo de primera mano. Lo conocí yo de primera mano.
un amigo que compró una Land Cruiser. Sí, es hace una máquina. Hace unos años Sí, atrás. sí, y cuando estaba implementándose el asunto de gas, compró su Land Cruiser. Y entonces va a poner un sistema de gas. Sí. Yo digo, pero te estás volviendo loco. Pero Tú sí. sabes el dinero que tú acabas de invertir y que tú tienes en ese vehículo para tú ponerle, no, que tú consumes demasiado. No juegues. Sí, pero hermano, no ponen eso. Bueno, mire, Pero esa es la economía de los ese- dominicanos. y así y de la crítica que le hacían, por ejemplo, que hacía el Leonel al presidente, con todo esto, es que el presidente, acuérdate que ha hecho encuentros en comunidades, y en cada comunidad la gente tiene necesidades, y el presidente se ha comprometido y ya ha iniciado algunos de los proyectos, y solamente promesas, según Diario Libre, Bueno, se ha invertido más, se ha anunciado inversión de más de 27,000 millones. sí. Solamente en o sea, eso. en Entonces, promesa, en anuncios y promesas. Sí, sí. Anuncios Entonces, y promesas. son cosas de esas. Entonces, hay que ver cómo va evolucionando todo eso. Y también, Leonel, en ese espacio hay que darle el crédito a nuestros hermanos del Grupo Corripio, que fue que hicieron eso. Bueno, se entrevista. con el presidente sí, pues Sí, imagínate, sí. la gente del Grupo Corripio estaba en todos los medios. Pero bien, porque Sí. el presidente y el Grupo No, pero muy Corripio, bien, muy bien, pues sí. tiene dos canales No, importantes. y los periódicos, y tres de los periódicos. 5 periódicos. Tiene ¿no? 3, 4. Cuatro. De los 5 grandes. Sí, tiene el Listín, tiene el Hoy, Hoy. tiene el Día y el Nacional. Sí, así es. Sí, así mismo es. Y ya nada más le falta Diario Libre y Nuevo Diario. para que... pues, No es así. hermano. Usted Mira, le llamaba monopolio antes de eso, pero está bien, olvídese de eso. Vamos a hablar de esto usted ve que una cosa es con guitarra y otra con violín. Mire, ¿usted cree que habrá cambio el 16? Mira, el presidente ha dejado en claro de que no va a seguir esa vieja práctica, que era una práctica balaguerista. Pero hay que darle algo al pueblo, sí, hay que darle algo, hay que darle un insumo al pueblo. Está muy reciente, eso es como, tú sabes que con esto, y yo siempre, una gente me dice, pues tú eres loco con el béisbol, siempre el símil es ese. ¿Cuánto que le dan los lanzadores abridores? Hay 5 entradas. Si le entran a palo, tú veas, a la de la Juventud le entraron a palo. A Faña, pero esa no había completado ni 50 lanzamientos. Está bien, pero usted sabe que los 3 primeros bateadores va yendo un honrón, sí. Sácanlo. Entonces, y el tipo que no mete una de strike. Entonces, mira, a Faña, tú ves, le entraron a palo A Kimberly. Son como 4 o 5 que son escándalos Sí, pero, que se han hecho. Entonces, pero otro picharon un par de innings, como dicen de la lotería. sí, exacto. Ese pichó, pero al tercero inning le dieron. Entonces, el manager está haciendo lo propio. Si usted está pichando bien una vasita de bola, no, también vamos a dar la oportunidad. Ahí entra el coach de tercera, te da tu nalgadita, te dice, vamos arriba, papá, que tú puedes. Cuando tú sales y te dan 4 palos, tú sabes que cuando el hombre pierde, te hace así. El derecho. Mire, vamos a ver lo que dice el manager de este equipo de gobierno, Luis Abinader, con los cambios. Si está conforme con el trabajo de sus ministros. Bueno, es que el resultado de estas acciones no es individual, es colectivo. Ahora, siempre es normal que hayan ajustes, pero no ni siquiera porque este está haciendo mal o lo está haciendo bien, sino ajustes en el gobierno. Pero tampoco esto es un concurso de popularidad. Nosotros sabemos la eficiencia de cada quien. Yo aplico el método científico para ver los resultados en cada una de las áreas y no hay que esperar tampoco el 16 para hacer cambios, ni tiene que ser un momento de hacer cambios. Se puede aprovechar para hacer cambios rutinarios, pero lo importante es que desde el gobierno como responsable yo vea dónde se están los objetivos que hemos planteado, se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo y por qué razones también no se están cumpliendo. Hay muchos casos que se cumplieron no necesariamente por también la acción del gobierno. O sea, eso es un tema de gestión que yo como presidente pues lo voy a... Si está conforme. Bueno, lo dice el presidente, ¿verdad? Dice que es un No, asunto eso yo te estoy diciendo. Si tú ya el béisbol es eso. Él dice que no es concurso de popularidad. Es verdad, porque aquí también ya los pica pica pierden vigencia ahí. Porque aquí hay gente que pagan por los aplausos. Y los funcionarios no están para aplaudir, los profesionales están para resolver problemas. Y lo que él dice, ¿por qué, por ejemplo, tú quieres una situación, pero tú no tienes presupuesto?
Tú le llamas al béisbol es eso. Si Pero- te batearon y era un rolling al Cior, Sí, y el Cioretó hizo el error y la botó. ¿El problema del pitcher? No. Sí, pero a mí me gusta esa respuesta que da el presidente Abinader, muy mesurado, muy tranquilo, muy analítico, ¿verdad? Y muy científico, como dice él, para la toma de decisiones. Sin embargo, hay que recordar que cogió mucha presión el manager, sobre todo de los fanáticos en el play. Y Sí, cuando se llevó al ministro de Salud. Sí, no, porque que ahí... No. Sí, Ajá, pero- cuando se llevó al ministro de Salud. Pero En medio de la pandemia y de todo lo demás. Sí, pero es que el ministro de Salud parece que tenía unos problemitas. Primero con la fanaticada y después con algunos de los coaches. Vale. Entonces... Más que la fanaticada, con los coaches. Entonces, y con el presidente déjese de cosas ahí. y con los socios del equipo. Dale, Porque los socios del equipo déjese van y le dicen, ah. a los dueños del equipo, le dicen, mire, ese pinche no está de nada, ¿viste? Y eso le llega Claro, al presidente también. claro, Pero él ah. dice que utiliza su método científico. A mí me parece bien eso que el presidente está haciendo. Y indudablemente hay instituciones, una que funciona más que otra, y como él dice, ahí viene el tema de la popularidad, ahí viene el tema político, el que tiene estructura de base, el que tiene swing en los medios de comunicación. Son muchos los elementos para que a un funcionario no le vaya mal. Mire, tenemos que irnos a la pausa, pero usted tiene su lista ahí y no lo niegue. No. Lista de Vamos qué? a la pausa, ya volvemos.